de este tema, la Cena del Señor. Hoy es el primer domingo del mes y es una bendición, hermanos, llegar a esta fecha. Ha pasado un poquito más de medio año. Tenemos el mes séptimo y Dios, hermanos, ha sido bueno con nosotros. Amén. Dios ha sido bien bueno, hermanos. Yo volteo, veo a mis hijas, veo a mi esposa y las cosas que Dios me ha dado y el trabajo en el ministerio, y veo que Dios me ha mantenido y ha mantenido lo que Él me ha dado, y siempre digo, como siempre decimos, God is good. Dios es bueno. En este pasaje, hermanos, la celebración de la Cena del Señor es algo que debemos de estudiar con más cuidado, con más atención, poner toda nuestra mente en ello, tratar de sacar lo mejor de cada enseñanza que hoy se nos dio, de cada mensaje que hoy se nos da y siempre se nos ha dado. Les invito a poner atención a esta tan solemne ordenanza del Señor. Aquí evitaremos la ignorancia y el poder caer en equivocaciones que puedan de alguna manera estar ofendiendo al Señor. Usted va al libro de Primera de Corintios, hermanos, en el capítulo 11, y vamos a mirar, hermanos, algunas cosas que no deberían de pasar, pero que estaban pasando en la iglesia del Señor. Eran los primeros días, los primeros meses, las primeras prácticas de la Cena del Señor. Y había algunos abusos y algunas cosas que se estaban haciendo incorrectamente. Y entonces en el 1 Corintios 11:20 dice la Escritura: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la Cena del Señor. El apóstol Pablo dice: cuando ustedes se reúnen para tomar la Santa Cena, lo que ustedes están haciendo, como la están haciendo, como la están practicando, veo que no es nada correcto, no es lo que Dios quiere. Dice la Escritura: porque el comer cada uno te adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué quieren que les diga por este comportamiento? ¿Sabe, hermanos? A lo que estamos mirando en los inicios de la iglesia primitiva, la iglesia no estaba haciendo las cosas correctas. Es cierto, era un principio, iniciaba todo esto, hermanos, pero no estaban poniendo atención. El orden se había violentado, las cosas santas, hermanos, se estaban pisoteándolas y pasando por encima. En otras palabras, era un desorden total, era una ofensa a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque los pasajes dicen que ellos eran egoístas, no compartían la comida, se hacían grupos de los que tienen dinero y de los que no tienen dinero, de los que visten bien y de los que visten sencillamente, de los que tienen profesión y de los que no tienen profesión. Había, hermanos, una distinción entre ellos. Y ahora aún, la Biblia dice que cuando se estaba haciendo la Cena del Señor, antes que eso, unos se emborrachaban y le fueron con el chisme al apóstol Pablo: oye, Pablo, fíjate que se está haciendo un desorden, están haciendo esto, lo otro y aquello. Pablo escribe esta carta tratando de hacerles entender, y dice Pablo: en parte lo creo, mire, ya los conocía,
Ya no le podían contar al apóstol Pablo. Él había ganado esta iglesia y conocía más de 10. Conocía a más personas y decía, en parte lo creo, no lo dudo. La Biblia dice que algunos humillaban a los que no tenían para comer. Quiero pensar, hermanos, que unos traían a la cena del Señor unas viandas tremendas, con camarones, con langosta, oiga, y otros pues sencillos, con frijolitos, una salsita martajada, un poquito de queso, tortillas hechas a mano. Oiga, pues yo prefiero los de los más sencillos. Pero ellos traían, iban y compraban allá al restaurante mediterráneo, no sé a dónde, hermanos, y humillaban a los que no tenían. Y dice la Escritura, hermanos, que ellos deshonraban a la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios que ellos celebraban la cena del Señor indignamente. Y la Biblia dice que cualquiera que coma indignamente, juicio come y bebe para sí. Oye, hermanos, estaban comiendo y bebiendo juicio para ellos mismos. Usted ve acá en el libro de Santiago, mucha gente y muchos duermen. Eran precisamente este tipo de personas que estaban durmiendo, pero para la eternidad. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban deshonrando a la iglesia del Señor. ¿Cómo la deshonraban? Estaban cometiendo 3 pecados graves. Número 1, estaban menospreciando a la iglesia, a la casa de Dios. Mucha gente, hermano, en estos días se ha casado en iglesias que conozco. ¿Y sabe dónde se ha casado? En el salón. ¿Qué tiene la iglesia? Y me mandan la invitación y yo veo la invitación. La recepción y el servicio se va a hacer Club de Leones Regata. Órale. Y se va a hacer en el bar familiar tal. Sáquense a volar. Yo que voy a ir ahí. ¿Y qué? ¿La iglesia no es digna de que alguien pueda entrar y casarse? ¿Por qué tiene que estar allá afuera? ¿Qué tiene la iglesia que no pueda hacerse y recibir la bendición directamente de la iglesia a donde va? O a lo mejor nunca fue. Desprecian a la iglesia. Mucha gente hace esto, hermano. La segunda cosa, tenían falta de consideración a los hermanos. No los amaban. No los amaban, no querían tener compañerismo con ellos. Ya no hay judío, ya no hay griego, todos somos uno en Jesucristo. Dios no hace acepción de personas. Tercera cosa, hermanos, con esta fea actitud, era un atentado directo, hermanos, contra el compañerismo o contra la unidad de la iglesia. Todavía creían que estaban haciendo bien las cosas. Y todavía dice Pablo, ¿y qué? Con todo el desorden y la mugre que están haciendo, ¿qué quieren? ¿Que los elogie? ¿Que los alabe? ¿Que los reconozca? Pablo dice, de ninguna manera. Por eso Pablo dice, cuando se reúnen, es decir, a la cena del Señor, hacen estas cosas. Hermano, la cena del Señor es un acto solemne. Es algo formal, serio, que tenemos que hacerlo con eficacia, con seriedad, acompañado de todos los requisitos morales, éticos, educativos, todo lo que es necesario. ¿No lo cree usted así? Pero esta iglesia estaba bien tremenda. Entra uno tarde, entra otro y de repente, ¡trin!, un celular. Estoy a punto de decirle a algunos hermanos, le vamos a cobrar 50 pesos por el celular que suene. Es broma, hermano. Luego suena el mío y se van a hacer ricos. A la mera hora no me van a dar salario. Pero mire, hermano, la cena del Señor. Vámonos rápido, mire, rápido. Yo nomás quiero 15, 20 minutos
y se acabó. La cena del Señor. Lucas. Vamos a Lucas, hermanos, el doctor. Vamos a tener una consulta con el doctor Lucas y vamos a ver qué nos dice ahí en el versículo 22, hermanos, del libro de Lucas, capítulo 19. La cena del Señor. Número 1. Fue instituida por Él mismo, por el Señor, por Jesucristo. Lucas 22, 19, dice la Escritura, y tomó pan y dio gracias, lo partió y dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado a hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Hermanos, la cena del Señor fue instituida por Él mismo. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que es mejor la obediencia que los sacrificios. Hay un pasaje en Primera de Samuel, hermanos, en el capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo a Saúl, ¿verdad? Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Y luego dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sabe, hermanos? Este pasaje nos habla que la obediencia a Dios, la atención a su palabra y a sus ordenanzas es mucho mejor que los sacrificios. Mucho mejor. Dios le dijo a Samuel, espérate una semana. Espérame, no vayas contra ellos. No entres a la guerra. Déjame ir y hacer un holocausto y quemarlo y ofrecerlo a Dios. Que esté toda la iglesia reunida. Tenemos tanta cena. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Romanos 12:1, que debemos de presentar vuestro cuerpo, ¿en qué? En sacrificio vivo, no muerto, agradable a nuestro Dios. Está hablando de nuestra presentación a la iglesia. Listos, dispuestos, preparados para poder recibir del Señor. Ahora el sacrificio, hermanos, lo tenemos que hacer nosotros, el esfuerzo. Nos presentamos como este borreguito, como este cordero a la casa de Dios. Es un acto solemne. Deberíamos de estar más que dispuestos para celebrar la cena del Señor. Dios le dijo, hermano, Samuel le dijo a Saúl, mira, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. ¿Pero qué hizo? Obedeció, hermano. Se trajo unos animales gordotes y luego trajo bastante, agarró algunas cosas que no eran. Y fue aquí, hermano, donde él le dijo, es mejor la obediencia que otras cosas. ¿Sabe, hermano? En el libro de Lucas, que estamos en el capítulo 15, Lucas 15, 22, 15, déjenme ver porque no lo apunté, pero creo que sí. Mire, qué importante. La cena fue instituida por el Señor. Y dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Observen, hermanos, la Escritura. Jesús deseaba hacer esto, estaba en su corazón, era el deseo de Él hacer de esta cena ese cambio que él iba a hacer en la iglesia, el nacimiento de la iglesia, el orden de la iglesia, está aquí, hermanos. Porque este era el prólogo de sus padecimientos, es decir, el inicio. ¿Qué iba a hacer el Señor? Yo quiero pensar
que él deseaba conversar con ellos. Como si esta intimidad le comportase al Señor y a ellos para él poder ir alegre a esta pasión y muerte de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué les dijo? No lo sé, hermanos. Hasta ahorita en Israel hay un lugar donde están unas piedras y le llaman el aposento alto. Y supuestamente ahí levantaron unos tubos para que se conservara y según ahí era el aposento alto. Era una casa, obviamente ya no hay nada, no existe nada. Ahí estuvo el hermano Samuel Esquivel, estuvo predicándonos ahí acerca de estos hechos. Y estábamos sentados en unas piedras pequeñas, un lugar pequeño, como esto yo creo. Y ahí estaban los apóstoles sentados. Y me senté ahí en una piedra y dije, Señor, ¿qué tanto platicaste con ellos? Hubo cosas, hermanos, que el Señor tuvo que decirle a los apóstoles en privado, enseñárselas en privado. ¿Para qué? Porque ellos iban a enseñar a otros, hermanos. El Señor, antes de ir al sacrificio, antes de padecer, Él quiso platicar con sus discípulos, darle los detalles, hermanos, acerca de lo que iba a pasar, de las cosas que iban a suceder. Él deseaba conversar con ellos. Dios quiere hablarte en esta noche, en esta mañana. Dios quiere mostrarte algo acerca de estas cosas que nosotros vamos a practicar en estos momentos. ¿Qué nos platicaría el Señor? Está este lugar pequeño, nos salimos de ahí en este tour y salimos hacia el oriente, hasta el poniente, hacia el poniente. No caminamos mucho, unas 300 metros, hermanos, y ahí está un precipicio grandísimo, enorme. Es parte del monte de Megido, donde va a ser aquella gran batalla con Gog y Magog, que dice el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, que también expresan los tiempos escatológicos. Ahí en este gran valle, hermano, más de 25 kilómetros de ancho, entra por la parte oriente allá de Rusia, de China, por ahí van a entrar, pero esto es otra historia. Pero este lugar ahí está, hermano. Ahí está con una placa de no sé cuántos años, lo tienen los jesuitas. Y ahí está, este es el aposento alto, donde era el aposento alto. ¿Se imaginan, hermano? ¿Qué cosa no le diría el Señor a estos hombres? Yo quiero pensar, hermano, que el Señor aprovechó la oportunidad para poder despedirse de ellos. Decirles que iba a la cruz por ustedes, por nosotros y por ellos. Mira el versículo 16. Dice, porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Era una conversación escatológica. Era algo tan interesante, tan importante, tan atrayente, que sin duda alguna llenó el corazón de los discípulos, que sin duda alguna, hermanos, amplió el conocimiento acerca de las cosas que estaban por venir después de su muerte. ¿Ven por qué es importante, hermano? Cómo el Señor se dio el tiempo, hermano, para poder explicarle a los suyos qué era lo que iba a pasar en esos momentos, qué es lo que venía después de esos momentos. Dice la Escritura que el Señor aprovechó la oportunidad para despedirse de todos ellos en esta Pascua. Tal vez les habrá dicho, miren, voy a morir, voy a resucitar, como te los he dicho, conforme en el ministerio. Pero les voy a decir algo. Se acabaron los rituales después de mi partida. Se acabaron las ceremonias después de que descienda de esta cruz. Se acabaron las liturgias y todas esas ceremonias. Porque Cristo muere una vez y para siempre. Ya no más sacrificios se iban a hacer. Esto es interesante, hermano.
En 1 Corintios 5, 7, hermanos, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura. Sin levadura. Para que, como sois, porque somos una masa, hermanos, ahora nueva. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ven, ya no más sacrificio, hermanos. Ya Cristo, en Él estamos completos en cuanto al sacrificio. Con Él no necesitamos nada en cuanto a los requerimientos de esta vida. Él lo llena todo en todos, porque Él lo cumple todo, porque Él satisface todo. El Señor le dice aquí que Cristo, hermano, ha cumplido el único sacrificio y para siempre, y no hay otro. Y se sigue cumpliendo este sacrificio cada vez, hermanos, que celebramos la cena del Señor. Estamos nosotros recordando este sacrificio que Cristo lo hizo. Él está en medio de nosotros, en medio de esta cena. ¿Pero cómo? Tomar la cena, hermanos, no es una suplantación. No es que en la galleta, en el jugo de la vid, esté el cuerpo de Cristo. No, de ninguna manera. La Biblia dice, hermanos, en el libro de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16, dice: la copa de la bendición que bendice no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión de Cristo o del cuerpo de Cristo. Hoy es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, Él está en medio de nosotros en esta cena. Usted tiene este pasaje, hermano. Hermano, esto es, siempre será para la gloria de nuestro Dios, hermano. En el libro Marcos 14, 25, hermano, mire lo que dice la Escritura. Marcos 14, 25 dice: de cierto os digo que no beberéis más del fruto de la vida hasta aquel día que lo beba de nuevo. ¿Dónde? En el reino de Dios, hermano. Hermano, Él está con nosotros en esta cena, en la comunión con Él. Ciertamente, hermano, la cena tiene un cumplimiento final. Dice: por toda la eternidad. Un día estaremos allá con el Señor, tomando la cena, comiendo con Él, cenando con Él, eternamente. Segunda cosa, hermano, la cena del Señor es un acto memorial. Ahí está todavía en Marcos, hermano. Marcos 22, Marcos. Muy traviesillo, Marcos. Mire, Marcos 22 en el capítulo 19, hermano. De hecho, ahí va. No estoy mal yo. Lucas 22. Que en este momento me hablaron por teléfono, hermano. El 19, miren. Tomó el pan y dio gracias, lo partió y lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto que dice, en memoria de mí. Memoria o memorial. Normalmente, hermanos, cuando la Santa Cena se sirve es una mesa, y en la mesa dice in memoriam. Normalmente así le hacemos, ¿verdad? En inglés, pero también en español, en memoria de. En memoria de. En memoria significa en recuerdo. Es decir, recordar a alguna persona, recordar alguna acción o algún hecho en particular. El memorial es para recordar, es para describir que alguien hizo un mayor esfuerzo, un sacrificio que los demás. Es algo relevante, es algo importante, es algo digno de tomar en cuenta. La Biblia dice que era el tiempo de la Pascua.
que también, hermanos, era un tiempo de recordar, de tener en la memoria, porque era cuando el pueblo hebreo salió de Egipto. Fue cuando el Señor por primera vez hizo la Santa Cena. Fue precisamente en la Pascua, que fue recordando o en memoria de la liberación de Egipto. Y esto es un tipo profético en cuanto a la muerte de Cristo el Señor. Mediante su sacrificio en la cruz, Él obtendría la libertad de dos cosas: de la muerte y del pecado. En Cristo no morimos, dormimos. Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Por Él vivimos. Nosotros dormimos y despertamos de ese sueño, porque Él ha vencido a la muerte y venció al pecado. Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte fue sorbida, fue derrotada por Cristo en la cruz. Todo esto, hermanos, nos recuerda también la tiranía de Satanás. Es un acto, hermano, en memoria. Esta palabra en hebreo se describe apnesis, que significa que es el acto de recordar un objeto, una persona, un recuerdo, pero en la traducción, hermanos, original, significa lo que Cristo hizo por nosotros. En la interpretación bíblica, lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso, hermanos, la Santa Cena está destinada a recordar la muerte de Cristo, dice la Escritura, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y por último, hermanos, la Santa Cena es un tipo de acción de gracia. Mire, se va a escuchar mal porque lo hemos oído en la iglesia popular. Pero realmente el término primitivo para la cena del Señor era Eucaristía, que esta palabra significa agradecimiento o gratitud. Yo creo que los católicos no saben lo que significa realmente esta palabra. Pero la expresión real de Eucaristía significa agradecimiento o estar agradecido. El texto, hermanos, de Primera de Corintios, en el capítulo 10 y versículo 16, dice que la copa de la bendición, que dice que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. Dice, la copa de la bendición, que bendecimos. Esta frase, hermanos, tiene que ver con Eucaristía. La copa de la bendición, que damos gracias. Algunas versiones antiguas significa damos gracias. ¿Por qué, hermanos? Porque recordamos que alguien hizo el sacrificio en la cruz por nosotros. Y ese que lo hizo fue Cristo. Por eso dice algunos manuscritos, la copa del agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso, hermanos, sugiere así que la cena del Señor es una acción de gracia por la redención que fue posible gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además, la Biblia dice, sed agradecidos. Dios nos ha salvado, amén. Tenemos que ser agradecidos. Allá abajito también dice que es el anuncio que el Señor viene por su iglesia. Cristo, hermano, prometió venir. El apóstol Pablo, hermano, de sus propias palabras, expone concisa y claramente lo que hay detrás de la cena del Señor.
es que fue instituida por Él, era en memoria de Él, era por acción de gracia. Y da el colofón, hermano, porque Él viene por su iglesia. No siempre lo vamos a hacer en la tierra, un día lo haremos en el cielo. Por eso realmente el apóstol Pablo muestra aquí lo que representa y lo que es la cena del Señor, la muerte del Señor. Anunciáis, dice la Escritura, hasta que Él venga. Hermanos, es como una predicación, dice, hasta que Él venga, hasta que Él venga. Estamos hablando que la cena del Señor es una continuidad, es una constancia, es algo que siempre tenemos que practicar para poder recibir al Señor. Es algo continuo que se prolonga en un continuo presente desde un hecho que fue en el pasado. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Ok. Entonces, hermanos y hermanas, que la Santa Cena no solamente la practicaremos aquí. Una vez consumada en esta tierra, tendremos un futuro seguro y siempre inminente y siempre posible, que un día estaremos tomando la cena del Señor o la cena del Cordero. Todos juntos, todo su pueblo, todos los redimidos, todos los que somos sus hijos. ¿Alguien me puede leer 1 Corintios 11, 28? 1 Corintios 11, 28. El que lo lea pare y léelo fuerte. Fuerte. Le voy a dar un trago de mis refrescos. No te creas. Adelante, hermano. Amén. Gracias, hermano. Una vez entendido todo esto, hermano, dice el apóstol Pablo, por lo cual pruébese, examínese cada uno a sí mismo. Es decir, escudriñar su propia conciencia para ver si estamos en condiciones de poder participar de la cena del Señor. Esto hace suponer, hermanos, que puede haber que haya alguien que ha pecado contra el Señor, contra un hermano, contra una hermana. Y si eso está sucediendo, ha de confesar arrepentido al Señor su pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios promete reanudar tu comunión fraternal con el hermano, con la hermana que haya caído. Pastor, yo no lo quiero hacer. ¿Por qué no quieres? Es que me hicieron esto o lo otro. Bueno, y tú sabes que lo tienes que hacer y fue instituida precisamente para poder arrepentirnos y reconocer la necesidad de Dios, que Él murió por nuestros pecados, y no lo quieres hacer, no te quieres arrepentir. Quieres seguir practicando tu maldad, quieres seguir enojado, enojada con él, con ella. Hay dureza entonces en el corazón si no quieres tomar la cena del Señor. ¿Vamos aquí? ¿Aprendimos algo? Vamos a orar. Padre, gracias por esta hora. Gracias por estos momentos, Señor Dios. Ayúdanos a hacer tu voluntad.